Estaba de pie en nuestra cocina en Palo Alto, embarazada de 6 meses, con las manos temblorosas mientras sostenía la nota que acababa de escribir para mi esposo. Así era como nos comunicábamos, como siempre lo habíamos hecho, a través de palabras escritas, lenguaje de señas, caricias y miradas. Richard era sordo. Lo había sido desde un accidente de motocicleta 5 años antes de que nos conociéramos. O al menos eso había creído durante el último año y medio de nuestra relación. Él leía la nota sobre mi hombro, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento en mi cuello, cuando dijo con claridad, en una voz que nunca había escuchado antes: Margaret, necesito decirte algo. Dejé caer la nota. El papel cayó al suelo entre nosotros y lo observé flotar como si estuviera en un sueño o una pesadilla, porque mi esposo sordo acababa de hablar. Déjame retroceder. Déjame contarte cómo llegué aquí, de pie en esa cocina, con todo mi mundo resquebrajándose como hielo delgado. Tengo 68 años ahora y he aprendido que algunas historias deben contarse desde el principio, incluso cuando el principio es doloroso de recordar. Era 1991 y yo tenía 32 años. Todavía soltera, aún trabajando como arquitecta junior en una firma de San Francisco, viviendo en un pequeño estudio que apenas podía pagar. Mi madre me llamaba todos los domingos como un reloj, y cada domingo la conversación de alguna manera volvía al mismo tema. Tu hermana Catherine me acaba de decir que está embarazada otra vez. Serán 3 nietos que me ha dado. Margaret, 3. Eso es maravilloso. Mamá, la hija de los Johnson acaba de comprometerse. ¿Recuerdas a Amy? Ustedes solían jugar juntas, tiene 26 años. Apretaba el teléfono con más fuerza, mirando por la ventana cómo la niebla cubría la bahía. Me alegro por Amy, solo que no entiendo qué estás esperando. No te estás haciendo más joven. Los hombres no quieren casarse con mujeres en sus 30 que... Mamá, tengo que irme. Tengo trabajo que terminar. Pero ella era implacable. Y si voy a ser honesta conmigo misma, después de 3 décadas de matrimonio y de criar a mis propios 2 hijos, puedo admitir que me sentía sola. Cansada de llegar a un apartamento vacío. Cansada de ver a mis colegas irse temprano a los partidos de fútbol de sus hijos mientras yo me quedaba tarde para cumplir con los plazos. Cansada de ser la única soltera en cada reunión familiar. Así que, cuando mi madre me habló de Richard Hayes, la escuché. Es el hijo de Dorothy Hayes. ¿Recuerdas a Dorothy? Estaba en mi club de lectura. Su hijo empezó una especie de empresa de computadoras, muy exitoso, muy guapo y listo para asentarse. Mamá, no voy a ir a otra de tus citas a ciegas. Esto es diferente. Bueno, es especial, Margaret. Tuvo un accidente hace unos años, un accidente de motocicleta. Perdió la audición. Algo en su voz me hizo detenerme. Es completamente sordo, pero ha aprendido a adaptarse. Lee los labios maravillosamente y sabe lenguaje de señas. Dorothy dice que sigue siendo el mismo hombre encantador que siempre fue, solo más callado. Muchas mujeres no quieren lidiar con eso, ¿sabes? Pero pensé que tú podrías ser diferente. Siempre has sido tan paciente, tan comprensiva. Debería haber escuchado la manipulación en esas palabras, pero en cambio escuché una oportunidad. Un hombre que no me juzgaría por tener 32 años y no estar casada. Un hombre que podría estar agradecido por alguien dispuesto a aprender lenguaje de señas para adaptarse a su mundo. Un hombre que, debido a su discapacidad, podría realmente verme por lo que era en lugar de por lo que no era. Está bien, dije. Una cena. Richard Hayes era todo lo que mi madre había prometido y más. Alto, con el cabello oscuro comenzando a encanecer en las sienes, ojos marrones penetrantes que observaban mis labios cuando hablaba. Vestía trajes caros que le quedaban perfectos, conducía un Mercedes y trabajaba en Silicon Valley en algo relacionado con software de computadora que no llegaba a comprender del todo. Nuestra primera cena fue en un restaurante italiano de lujo en San José. Había pasado 2 semanas aprendiendo lenguaje de señas básico de un libro, practicando frente al espejo del baño,
pero Richard lo hacía fácil. Traía un pequeño bloc de notas y un bolígrafo, y cuando mis torpes señas fallaban, escribíamos de un lado a otro como adolescentes pasando notas en clase. Tu madre habla de ti constantemente, escribió. La brillante hija arquitecta, la obstinada que no se quiere conformar. Me reí, un poco avergonzada. Hace que parezca un premio que está tratando de vender. Él sonrió, y cuando escribió su siguiente mensaje, sentí que algo se movía en mi pecho. Ella te subestimó. Comenzamos a salir, si es que podía llamarse así. Nos reuníamos para cenar, caminábamos por la playa, íbamos al cine donde nos sentábamos lado a lado en la oscuridad, y yo olvidaba que él no podía oír los diálogos. Leía los subtítulos cuando aparecían, y a veces tomaba mi mano y la apretaba durante las escenas románticas. Aprendí lenguaje de señas correctamente, tomando clases nocturnas después del trabajo. Richard era paciente conmigo, corrigiendo mis posiciones de las manos suavemente, sus dedos cálidos contra los míos, mientras me mostraba la forma correcta de signar amor, mañana o hermoso. Su madre, Dorothy, estaba encantada. Nos invitaba a cenas los domingos en su enorme casa en Los Gatos, donde nos veía señalarnos palabras a través de la mesa con lágrimas en los ojos. Estaba tan preocupada de que nunca encontrara a alguien, me dijo una noche mientras Richard había salido a atender una llamada. O eso creí. Supe después que solo estaba revisando algo en su buscapersonas. Después del accidente se había retirado mucho, dejó de ver a sus amigos y terminó con su novia, Julia. Ella dijo que no podía estar con alguien que fuera sordo. ¿Puedes imaginar la crueldad de eso? Yo no podía. Pensaba en Julia a menudo en esos primeros meses. ¿Qué tipo de persona abandona a alguien que ama por una discapacidad? ¿Qué clase de mujer superficial y egoísta era ella? 8 meses después de comenzar nuestra relación, Richard me propuso matrimonio, no con palabras que no podía pronunciar. Al menos eso creía yo. Me llevó a la playa al atardecer, donde había escrito en la arena con letras enormes: ¿Te casarías conmigo, Margaret? Lloré. Firmé que sí una y otra vez. Y cuando me colocó el anillo en el dedo, un hermoso diamante que debió costar 3 meses de mi sueldo, pensé que era la mujer más afortunada del mundo. Nos casamos 3 meses después en una pequeña ceremonia en una capilla en Napa Valley. Fue hermosa, íntima, solo nuestras familias inmediatas y amigos más cercanos. La ceremonia se realizó con un intérprete de lenguaje de señas, y cuando intercambiamos nuestros votos, yo firmé los míos con lágrimas corriendo por mi rostro. Había encontrado a mi persona, mi compañero, un hombre que me veía por lo que realmente era, que valoraba la paciencia y la amabilidad por encima de la charla superficial y el encanto vacío. Un hombre que se comunicaba conmigo de la manera más intencional posible. Cada palabra escrita o señalada con propósito, con pensamiento. En nuestra noche de bodas, esperaba que hablara. ¿No es eso lo que sucede en los cuentos? La maldición se rompe, el hechizo se levanta. Pero Richard permaneció en silencio. Se comunicaba con sus manos, tanto en lenguaje de señas como de otras maneras que no describiré. Y me quedé dormida en nuestra habitación de hotel, sintiéndome querida y completa. Nos mudamos a una casa en Palo Alto, una casa de verdad con patio trasero, una habitación de huéspedes y una oficina donde podía extender mis planos. La empresa de software de Richard estaba yendo bien, muy bien. Él hablaba, o más bien, sus socios comerciales hablaban de salir a bolsa dentro de un año. Reduje mis horas en la firma de arquitectura. Dorothy lo sugirió, y Richard estuvo de acuerdo entusiastamente a su manera silenciosa. «¿Querrás estar más en casa cuando llegue el bebé?», dijo Dorothy durante la cena del domingo, acariciando mi mano. Quedé embarazada 4 meses después de la boda. Estábamos intentándolo, o más bien, no lo estábamos previniendo. Y cuando aparecieron las 2 líneas rosas en la prueba, corrí a buscar a Richard en su oficina en casa. Estaba llorando, riendo, tratando de signar, y torpemente lo hacía. Finalmente, solo le mostré la prueba. Su rostro se iluminó.
Me tomó en su regazo, me besó, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Luego se separó y signó lenta y claramente: «Serás una madre increíble». El embarazo fue más difícil de lo que había esperado. Náuseas matutinas que duraban todo el día, cansancio que hacía difícil trabajar. A los 5 meses renuncié a la firma de arquitectura. Era demasiado. El traslado, las largas horas, las exigencias físicas de las visitas a obra. Richard me apoyó, por supuesto. Él ganaba más que suficiente para ambos, y Dorothy estaba encantada. «Ahora puedes concentrarte en lo que realmente importa», dijo, ayudándome a doblar pequeñitos enteritos en lo que sería la habitación del bebé. «Ser esposa y madre. Ese es el verdadero llamado de una mujer». Yo doblaba un enterito amarillo con patitos, sintiendo al bebé moverse dentro de mí, cuando algo me vino a la mente. «Dorothy, ¿trabajaste después de tener a Richard?» «Oh, por supuesto que no. El padre de Richard no lo habría permitido. Un hombre necesita saber que su esposa se está encargando del hogar». Al padre de Richard así es como ella siempre se refería a su ex-esposo. Se divorciaron cuando Richard estaba en la universidad, un escándalo del que Dorothy rara vez hablaba. Pero lo mencionó ese día, y algo en su tono me hizo sentir incómoda. «Bueno, Richard y yo lo discutimos, y ambos acordamos que esto era lo mejor», dije firmemente, aunque en realidad no lo habíamos discutido. Habíamos escrito sobre ello, firmado sobre ello, pero ¿era eso lo mismo que una conversación real? ¿Podrías tener una conversación real en lenguaje de señas con alguien que solo conocías desde hace un año? Con 6 meses de embarazo, exhausta y hormonal, estaba preparando la cena. Pollo a la parrilla con vegetales, el favorito de Richard cuando entró en la cocina. Acababa de escribirle una nota preguntándole si quería vino blanco o tinto con la cena, aunque yo no podía beber. Yo intentaba mantener la normalidad, tratando de ser una buena esposa. Él se acercó por detrás, tan cerca que pude sentir su calor. Levanté la nota por encima de mi hombro y él dijo: «Margaret, necesito decirte algo». La nota se me cayó de los dedos. El tiempo pareció detenerse. Me giré lentamente, mi vientre de embarazada golpeando el mostrador. Richard estaba allí, mirándome con esos ojos marrones, su boca moviéndose, saliendo sonidos, sonidos reales, palabras reales. «No soy sordo», dijo. «Nunca lo fui. No podía procesarlo. No podía hacer que las palabras tuvieran sentido. Mi esposo sordo estaba hablando. Mi esposo sordo acababa de decirme que no era sordo. «Puedo oírte perfectamente», continuó. Su voz era profunda, suave, educada, una voz que había estado allí todo el tiempo, oculta. He podido oírlo todo durante todo este tiempo. Mis piernas se debilitaron. Me aferré al mostrador para sostenerme. El bebé dio una patada fuerte, como si reaccionara a mi repentino aumento del ritmo cardíaco. «¿Qué?», susurré, o creí susurrar. No estaba segura de que hubiera salido algún sonido. «Déjame explicarte». «¿Qué?». Ahora más fuerte, definitivamente más fuerte. «¿Qué acabas de decir?». Richard levantó las manos, las palmas hacia afuera, un gesto que de repente parecía ominoso en lugar de amable. «Por favor, déjame explicarte. Hay una razón. No eres sordo». No era una pregunta. Estaba afirmando un hecho, tratando de hacerlo real en mi mente. «Nunca fuiste sordo». «No, no lo fui. El accidente de motocicleta nunca ocurrió». «Bueno, sí tuve un accidente cuando tenía 19 años, pero estaba bien, solo raspones en la piel. Nada grave». Sentí como si estuviera observando esta conversación desde fuera de mi cuerpo. Esto no podía ser real. Esto no podía estar pasando. «Me has estado mintiendo durante casi 2 años». No era exactamente una mentira. Era más bien una prueba. Una prueba. La palabra flotaba en el aire entre nosotros como gas venenoso. «Una prueba», repetí. Mi voz sonaba extraña, distante. En realidad, fue idea de mi madre. Después de que Julia me dejara, mi exnovia, estaba destrozado. Pensé que nos íbamos a casar y luego simplemente se fue.
Dijo que estaba demasiado enfocado en el trabajo, que no era lo suficientemente romántico, que no era lo bastante emocionante. Mi madre dijo que necesitaba encontrar a alguien que me amara por lo que realmente era, no por mi dinero o mi estatus. Alguien paciente, alguien amable, alguien que permaneciera incluso cuando las cosas fueran difíciles. Él hablaba ahora más rápido, las palabras saliendo como si las hubiera estado guardando durante meses, lo cual, con creciente horror, me di cuenta de que así había sido. Entonces, ideamos este plan. Yo fingiría ser sorda. Cualquier mujer que no pudiera manejar eso, que no pudiera aprender lenguaje de señas, que se frustrara con la barrera de comunicación, no era la indicada para mí. Pero alguien que sí se quedó, que aprendió mi lenguaje, que fue paciente y comprensivo, eso era alguien especial. ¿Y la encontraste?, dije aturdida. Encontraste a tu persona especial. Qué maravilloso para ti, Margaret. ¿Tu madre sabe que en realidad no eres sordo? Él dudó. Solo un momento, pero fue suficiente. Oh, Dios mío. Me alejé de él, mis manos yendo instintivamente a mi vientre. Tu madre lo sabe. Lo ha sabido todo este tiempo. Las lágrimas en la cena, la gratitud de que te aceptara a pesar de tu discapacidad. Todo eso era parte del plan. Ella estaba tratando de ayudarme a encontrar a la persona correcta mintiendo. Ahora estaba gritando. No creo haber gritado así en toda mi vida. Engañando a alguna mujer desesperada para casarse. Haciéndome aprender un idioma entero. Renunciar a mi trabajo. Renunciar a toda mi vida por una mentira. No renunciaste a tu vida. Elegiste aprender lenguaje de señas. Elegiste dejar tu trabajo. Porque pensé que mi esposo era sordo. Las palabras me salieron arrancadas de la garganta. Pensé que necesitabas que hiciera esas cosas. Pensé que estaba siendo comprensiva. Pensé que estaba siendo una buena esposa para un hombre con una discapacidad. Pero tú no tienes una discapacidad. Tienes una madre sociópata y, al parecer, ninguna brújula moral propia. El rostro de Richard palideció. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? Aprendí un idioma entero por ti. Dejé mi carrera por ti. Estoy llevando a tu hijo. Mi voz se quebró. Estoy embarazada de 6 meses de tu hijo, y me has estado mintiendo en la cara durante 2 años. No te mentía en la cara. No podías ver mi cara cuando nos comunicábamos con señas. Vete. Margaret, por favor. Sal de mi casa. Es nuestra casa. No me importa. Vete. Quédate con tu madre, ya que ustedes dos son, al parecer, mejores amigos y socios en el fraude. Él se fue. En realidad se fue. Tomó sus llaves y salió por la puerta, dejándome sola en la cocina con el pollo a la parrilla quemándose en la estufa y todo mi mundo hecho pedazos. No recuerdo mucho de esa noche. Sé que llamé a mi hermana Catherine, sollozando tan fuerte que al principio no podía entenderme. Ella condujo de inmediato. Me encontró sentada en el piso de la cocina, rodeada de todos los libros de lenguaje de señas que había estado estudiando, arrancando páginas una por una. Él no es sordo, seguía diciendo. Nunca lo fue. Todo era falso. Todo. Catherine me abrazó mientras lloraba, su mano acariciando mi espalda como solía hacer nuestra madre cuando éramos niñas. Lo que me recordó. Tengo que llamar a mamá. Quizás esperar hasta mañana. Pero ya estaba marcando. Mi madre contestó en el tercer timbre, su voz alegre. Margaret, no esperaba escucharte esta noche. ¿Cómo está mi yerno? ¿Sabías? Silencio. Mamá, ¿sabías qué, querida? Que Richard no es sordo, que ha estado fingiendo todo este tiempo, que él y Dorothy tramaron todo este plan para probar si yo era digna de su precioso hijo. Más silencio. Luego Dorothy mencionó que querían asegurarse de que cualquier mujer con la que Richard se casara estuviera comprometida por las razones correctas. Colgué a ella, a mi propia madre, colgué y lancé el teléfono al otro lado de la habitación, donde se hizo añicos contra la pared. Ella lo sabía. Se lo conté a Catherine. Mi propia madre sabía que me estaban manipulando y aún así siguió adelante. Probablemente pensó que estaba ayudando.
logrando finalmente casar a su hija soltera. Oh, Maggie. Los ojos de Catherine estaban llenos de lágrimas. Así me llamaba cuando éramos niñas. Maggie. Nadie más me llamaba así. Ni Richard, que solo había firmado mi nombre completo. Ni su madre. Ni mi madre. Solo Catherine. ¿Qué voy a hacer?, susurré. Estoy embarazada de 6 meses. Renuncié a mi trabajo. Todos mis ahorros se invirtieron en esta casa. No puedo simplemente... No puedo. Pero no pude terminar la frase porque no sabía qué no podía hacer. Irme, quedarme, empezar de nuevo. Tenía 33 años, 6 meses de embarazo, desempleada, y acababa de descubrir que todo mi matrimonio se había construido sobre una mentira. Catherine se quedó conmigo esa noche y varias noches después. Richard llamó repetidamente. No contesté. Apareció en la casa. Cerré la puerta con llave y le dije a través de la madera que si no se iba, llamaría a la policía. Dejó cartas, largas cartas escritas a mano explicando su razonamiento, disculpándose, suplicándome que entendiera. Las quemé en la chimenea sin leerlas. Dorothy vino. Tampoco la dejé entrar. Margaret, por favor, sé razonable, gritó desde la puerta. Estás cargando a mi nieto. Necesitamos hablar como adultos. Me mentiste durante casi 2 años. Llamé de vuelta. Me viste luchar por aprender lenguaje de señas. Me viste renunciar a mi carrera. Lloraste en nuestra boda como si estuvieras tan agradecida de que alguien aceptara a tu hijo dañado. Todo mientras sabías que era falso. Mientras sabías que ambos me estaban poniendo a prueba como si fuera un ratón de laboratorio. Nosotros estábamos tratando de proteger a Richard. Ustedes estaban tratando de controlarlo, controlar con quién se casaba, asegurarse de que ella fuera lo suficientemente sumisa, paciente, agradecida, para soportar todo lo que ustedes decidieran imponer. Ella se fue, pero seguía llamando. También lo hacía Richard. También lo hacía mi madre. Aunque yo había dejado de contestar sus llamadas también. Estaba sola con mi vientre creciendo, con mi rabia y mi dolor. Porque era dolor. El hombre con el que me había casado no existía. La relación que había construido era con una ficción. Cada conversación en lenguaje de señas, cada nota escrita, cada momento de comprensión silenciosa, todo eso estaba ahora contaminado. Se había reído de mí cuando practicaba mis señas frente a él, equivocándome en las posiciones de las manos. ¿Le parecía divertido que trabajara tan duro para comunicarme con él? ¿Pensaba que yo era tonta por no darme cuenta? Y lo peor, mucho peor, ¿realmente lo conocía en absoluto? ¿Sobre qué más me había mentido? ¿Qué otras partes de Richard Hayes eran ficticias? Catherine estaba preocupada por mí. No estás comiendo suficiente. No estás durmiendo. Este estrés no es bueno para el bebé. Nada de esto es bueno para el bebé. Necesitas hablar con él, arreglar algo. Estás casada. Vas a tener su hijo. Ni siquiera sé si quiero seguir casada con él. Las palabras flotaban en el aire. Catherine parecía consternada. Maggie, no lo dices en serio, pero lo hice. O eso creía. Ya no sabía lo que quería decir. La doctora Patricia Chen era la terapeuta que Catherine encontró para mí. Una mujer tranquila de unos 50 años, especializada en problemas complejos de relaciones. Me gustó que no dijera terapia matrimonial, porque no estaba segura de querer aconsejar el matrimonio tanto como Barry. Cuéntame qué pasó, dijo la doctora Chen en nuestra primera sesión. Le conté todo. Toda la historia salió de golpe. Mi soledad antes de conocer a Richard, la presión de mi madre, el alivio de encontrar a alguien que parecía ver más allá de mi edad y mi estado de soltera, aprender lenguaje de señas, renunciar a mi trabajo, el embarazo, la revelación. La doctora Chen escuchó sin interrumpir, con el rostro neutral. Cuando terminé, dijo, «Eso es una traición enorme». Volví a llorar. Había estado llorando durante 2 semanas seguidas, al parecer. Él dice que fue una prueba para encontrar a alguien que lo amara por él mismo. ¿Y cómo te sientes al respecto? Siento que fui una concursante en un programa de juegos enfermo donde no sabía que estaba compitiendo. La doctora Chen asintió. Eso es válido.
Se violó tu consentimiento. Entraste en una relación bajo falsas pretensiones. Finalmente, alguien que entendía. Pero necesito preguntarte algo, Margaret, y quiero que realmente pienses en la respuesta. Se inclinó ligeramente hacia adelante. En esos 8 meses antes de casarte, durante el tiempo que salías con Richard, ¿lo amabas? Por supuesto que sí, por eso me casé con él. ¿Por qué lo amabas? Porque era amable, considerado, paciente y porque era sordo. Me detuve. No, por supuesto que no. ¿Estás segura? Porque por lo que has descrito, el hombre sordo que Richard fingía ser tenía cualidades muy específicas. Era tranquilo, se comunicaba deliberadamente. No podía interrumpirte ni hablar por encima de ti. Tenía que escucharte de verdad o aparentar escuchar todo lo que escribías o señalabas. Parecía paciente porque no tenía otra opción que serlo. Parecía considerado porque cada comunicación requería reflexión. Eso no lo hice. No estoy diciendo que seas una mala persona, Margaret. Estoy diciendo que las razones por las que nos sentimos atraídos hacia las personas son complicadas. Y a veces, las mismas cosas que creemos amar de alguien son en realidad las cosas que hemos proyectado sobre ellos. Me quedé con eso por un largo momento. ¿Tenía razón? ¿Me había enamorado del silencio de Richard? ¿Del hecho de que no podía juzgarme en voz alta? ¿No podía criticar? ¿No podía expresar la decepción que había visto en la cara de cada otro hombre cuando se daban cuenta de que tenía 32 años, estaba soltera y quizá un poco demasiado independiente? Aún así mintió, dije finalmente. Sí, lo hizo, y eso no está bien. Pero la pregunta no es si lo que él hizo estuvo mal. Claramente lo estuvo. La pregunta es, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Qué quería hacer yo? Para ese momento estaba embarazada de 7 meses. Mi vientre era enorme. Mis tobillos estaban hinchados y vivía de la caridad de Catherine y de mis ahorros que se agotaban. Richard se había ofrecido a seguir pagando todas las cuentas, pero me negué. Aceptar su dinero se sentía como aceptar la mentira. No sé si podré confiar en él alguna vez, dije. Eso es justo. La confianza, una vez rota, es muy difícil de reconstruir. Pero no es imposible si, y esto es un gran sí, ambas personas están dispuestas a hacer el trabajo. ¿Qué trabajo? Honestidad brutal, transparencia completa, responsabilidad y tiempo. Mucho tiempo. Pensé en eso mientras manejaba a casa. Bueno, a la casa de Catherine, que ahora era mi hogar. ¿Podría hacer ese trabajo? ¿Quería hacerlo? El bebé pateó fuerte y puse mi mano sobre mi vientre. ¿Qué piensas?, pregunté. ¿Deberíamos darle una oportunidad a tu padre? ¿Otra patada? Lo tomé como un sí. O tal vez solo gas. Era difícil de decir. Richard vino a terapia conmigo la semana siguiente. Era la primera vez que lo veía en un mes, y se veía terrible, más delgado, con ojeras grisáceas. Su traje, usualmente impecable, estaba arrugado. Comenzó a hacer señas automáticamente, luego se detuvo. Perdón, es un hábito. No, dije con firmeza. Ni se te ocurra usar lenguaje de señas conmigo otra vez. Sus manos cayeron. Está bien. La doctora Chen nos dio reglas básicas. Yo podía hacer cualquier pregunta y Richard debía responder honestamente, sin importar qué. No podía irse hasta que la sesión terminara. Y ambos debíamos comprometernos a regresar. ¿Por qué?, pregunté primero. No lo de encontrar el verdadero amor, la razón real. ¿Por qué me hiciste esto? Richard miró sus manos, luego a la doctora Chen, y finalmente me miró a mí. Porque soy un cobarde. No esperaba eso. Julia no me dejó porque no fuera lo suficientemente romántico. Me dejó porque soy aburrido, Margaret. Soy bueno con las computadoras y los números, pero soy terrible con las personas. La charla trivial me pone ansioso. Las situaciones sociales me agotan. Soy torpe y rígido, y nunca sé qué decir. ¿Así que decidiste no decir nada en absoluto? Sí. Me miró a los ojos. Ser sordo me dio una excusa. No tenía que hacer conversación en las fiestas. No tenía que ser encantador. Podía simplemente existir.
y la gente pensaría que era fuerte y valiente en lugar de raro y antisocial. ¿Y yo qué era entonces? Tu accesorio perfecto de esposo discapacitado. ¿Alguien que te cuidara y te hiciera quedar bien? No, tú eras... Eras increíble, Margaret. Inteligente, talentosa y hermosa, completamente fuera de mi alcance. Pero como hombre sordo, sentí que tenía una oportunidad real. Me viste como alguien que te necesitaba, alguien a quien podías ayudar. Y yo me aproveché de eso porque soy egoísta y cobarde, y no pensé en cómo te afectaría a ti. Quería golpearlo o gritarle, o ambas cosas. Tienes razón, dije en cambio. Eres un cobarde y egoísta y me robaste casi 2 años de mi vida. Lo sé, me viste renunciar a mi carrera, lo sé, y eso estuvo mal. Si quieres volver a la arquitectura, te apoyaré financieramente, logísticamente, lo que necesites. Estoy a punto de tener un bebé, Richard. No puedo empezar un trabajo nuevo justo ahora. Entonces, después, cuando estés lista, contrataré una niñera. Tomaré licencia parental, lo que sea necesario. La doctora Chen intervino. Richard, lo que Margaret está diciendo es que las consecuencias de tu engaño son reales y duraderas. No puedes arreglarlas solo con dinero o promesas. Lo sé. Me miró nuevamente. Sé que no puedo arreglar esto, pero quiero intentarlo si me dejas. No respondí. No podía responder. Fuimos a terapia cada semana, a veces 2 veces por semana. Richard respondió a cada pregunta que hice, sin importar lo dolorosa que fuera. ¿Se reía de mí? A veces, sí, cuando cometía errores graves con los signos. ¿Leía mis diarios privados? No, nunca, y parecía genuinamente herido de que pensara que lo haría. ¿Me amaba? Sí. Dijo que sí con lágrimas en los ojos, y yo quería creerle, pero no sabía cómo. Con 8 meses de embarazo regresé a casa. No a casa de Catherine, sino a la casa en Palo Alto, la casa de Richard, nuestra casa, como se le quiera llamar. Pero puse condiciones. Él dormía en la habitación de invitados. No estábamos juntos. Éramos 2 personas conviviendo hasta que decidiera qué quería hacer. Está bien, dijo Richard. Lo que necesites. El bebé llegó 3 semanas después. Una niña, con 10 dedos, 10 pies y un conjunto de pulmones sanos que demostró de inmediato. La colocaron sobre mi pecho. Esta pequeña cosa perfecta, y al levantar la vista encontré a Richard llorando en un rincón del quirófano. ¿Quieres sostenerla?, le pregunté. Él asintió, incapaz de hablar. Realmente incapaz de hablar esta vez, ahogado por la emoción. Le entregué a nuestra hija y observé cómo su rostro se transformaba en algo que nunca había visto antes. Asombro, puro y absoluto asombro. «Es perfecta», susurró. «Es nuestra», dije. La nombramos Claire, Claire Margaret Hayes. Y cambió todo, no de inmediato. Todavía estaba enojada, todavía dolida. Todavía no estaba segura de si podía perdonarlo. Pero Claire necesitaba a los dos. Y en esas primeras semanas agotadoras de tomas a medianoche, cambios de pañales y llantos interminables, suyos y míos, Richard estaba allí. Estaba allí de maneras que no había esperado. Paciente con los gritos de Claire, calmado cuando yo me estaba desmoronando, competente con los biberones, los paños para eructos y todo lo demás. Estaba aterrada de cometer un error. «Eres bueno en esto», le dije. Una noche, 3 semanas después de llevar a Claire a casa, eran las 2:10 a.m. Claire finalmente se había dormido tras 1 hora de llanto, y Richard y yo estábamos sentados en la habitación del bebé, demasiado cansados para movernos. «Tenía que ser», dijo en voz baja. «Sabía que ya había cometido errores contigo. No podía equivocarme con ella también». Seguimos yendo a ver a la doctora Chen, a veces con Claire en un portabebés, durmiendo durante nuestras sesiones, y poco a poco, dolorosamente, empezamos a construir algo nuevo. No la relación que teníamos antes, esa había desaparecido, muerta, construida sobre mentiras, sino algo distinto, algo honesto. «Todavía estoy enojada», le dije 6 meses después de que Claire naciera. «Lo sé».
No sé si eso desaparecerá por completo. Lo sé. Necesito que entiendas que no puedes controlar esto, el tiempo, el perdón, nada de eso. Ya hiciste suficiente control. Lo entiendo. Y de alguna manera, él lo hizo. Me dio espacio cuando lo necesitaba. Estuvo presente cuando necesitaba eso en su lugar. Fue a terapia él mismo, trabajando en cualquier trauma de la infancia que lo hiciera pensar que mentir era una estrategia aceptable en una relación. Su madre era otra historia. No hablé con Dorothy durante un año. Ella llamaba, dejaba mensajes, enviaba tarjetas. Ignoré todo. Finalmente, cuando Claire tenía 14 meses, accedí a reunirme con ella para tomar un café. Se veía mayor, más frágil, pero su voz era firme cuando dijo: «Te debo una disculpa». Sí, lo haces. Pensé que estaba ayudando a Richard, protegiéndolo, pero en realidad solo intentaba controlar su vida como no podía controlar mi propio matrimonio. Y te lastimé terriblemente en el proceso. Lo siento, Margaret. No fue suficiente. Nunca podría ser suficiente, pero era algo. Si quieres tener una relación con tu nieta, dije con cuidado, necesitas entender que no soy la nuera sumisa y agradecida que pensabas que estabas obteniendo. Tengo opiniones, tengo límites, y no toleraré más manipulación. Lo entiendo, y necesitas ir a terapia de verdad, porque lo que sea que te hizo pensar que esa prueba estaba bien, no es algo que quiera cerca de mi hija. Dorothy parecía como si la hubiera abofeteado, pero asintió. Encontraré a alguien. De hecho, ella encontró a un terapeuta y empezó a trabajar en sus problemas de control. No solucionó todo. Dorothy y yo nunca seríamos cercanas, pero hizo que las reuniones familiares fueran soportables. Mi madre fue más difícil. Aún insistía en que solo intentaba ayudar, que realmente no sabía la magnitud del engaño de Richard. Ahora somos cordiales, pero algo se rompió entre nosotras que nunca se curó por completo. Richard y yo tuvimos otro hijo 3 años después de Claire, un niño al que llamamos James. Y de alguna manera, en el caos de 2 niños, noches sin dormir y montañas de ropa por lavar, encontramos nuestro camino hacia algo que se parecía al amor. Amor real. No el cuento de hadas que había imaginado cuando tenía 32 años y estaba sola, sino algo más desordenado, más difícil, más honesto. Renovamos nuestros votos en nuestro 10º aniversario. Una ceremonia pequeña, solo nosotros, los niños y algunos amigos cercanos. Esta vez no hubo intérprete de lenguaje de señas, solo palabras, palabras habladas de verdad. Prometo no volver a mentirte, dijo Richard, incluso cuando la verdad sea incómoda, incluso cuando me haga quedar mal, incluso cuando tenga miedo. Prometo seguir eligiéndote, dije yo, incluso cuando esté enojada, incluso cuando recuerde, incluso cuando fuera más fácil irme. Eso fue hace 28 años. Ahora tenemos 68 y 65 años. Claire está casada y tiene 2 hijos. James acaba de comprometerse. Y Richard y yo todavía estamos aquí, todavía trabajando en ello, todavía eligiéndonos el uno al otro. No ha sido fácil. Algunos días todavía siento el fantasma de esa traición. Algunos días lo miro a través de la mesa del desayuno y recuerdo el momento en la cocina cuando mi mundo se desmoronó. Algunos días me pregunto cómo habría sido mi vida si me hubiera ido, si hubiera empezado de nuevo, si nunca lo hubiera perdonado. Pero luego pienso en la boda de Claire el año pasado, viendo a Richard acompañar a nuestra hija por el pasillo con lágrimas corriendo por su rostro. Pienso en James llamando para pedirle a su papá consejos sobre anillos de compromiso. Pienso en las tardes tranquilas en nuestro porche, la mano de Richard en la mía, hablando de nada y de todo. Pienso en que ahora hablamos de verdad, de sentimientos, miedos, errores, del pasado, del futuro y del presente caótico. Y me di cuenta de que tal vez la doctora Chen tenía razón. Tal vez me enamoré de la idea de Richard, no de la persona real. Y tal vez él también se enamoró de la idea de mí, la mujer paciente y comprensiva que lo aceptaría como pretendía ser. Pero permanecimos el tiempo suficiente para encontrarnos de verdad.
Y elegimos amar a esas personas en su totalidad. ¿Valió la pena? No lo sé. Algunos días sí, algunos días no. Pero es mi vida, la que elegí, la que sigo eligiendo.